Queridos hermanos, Dios les bendiga, saludos de parte de nuestra Iglesia Evangélica Valdense de Tarías Artilleros y en esta ocasión desde aquí, desde Torre Pellice, Piemonte, Italia. Hoy me toca compartir con ustedes un breve mensaje y estábamos precisamente reflexionando en estos días y este año, como habrán tal vez escuchado en los medios de comunicación, el mundo valdense, las comunidades valdenses, en sus distintas organizaciones, estamos recordando el 850 aniversario del inicio del movimiento de predicación clandestina, posteriormente llamado valdenses. Es decir, recordamos en este año 2024 8 siglos y medio desde el inicio de la conversión de un hombre importante que se llamó Pedro Baldo. Pedro Baldo, conocido en las crónicas, en los documentos de la época del siglo XII como Valdesius en latín. Y bueno, hay mucha bibliografía, un poco de leyenda también y verdades. Por sobre todo el legado que nos transmitió a través de los siglos. La figura de Baldo pasó a la historia como el primer predecesor de la Reforma Protestante del siglo XVI. Muchos de nosotros sabemos que la Reforma de la Iglesia cristiana tuvo un antes y un después con el movimiento de protesta de Martín Lutero en 1517, y luego Juan Calvino y otros tantos hombres que le dieron una impronta vacilar a la historia de la Iglesia de aquel entonces, y que el cristianismo nunca más fue el mismo, porque la Reforma Protestante del siglo XVI nos llevó o nos devolvió a la fuente que es la Biblia, la palabra de Dios. Este libro, este bestseller, este libro maravilloso que es vivo y eficaz para todo aquel que abre su corazón y se deja llevar y guiar por él, porque es palabra de Dios. La Reforma acercó la Biblia a las personas, porque las instituciones en aquel entonces cristianas, la Iglesia de Roma, el papado y demás, tenían un monopolio morboso, violento y oscurantista. La Reforma nos llevó a la libertad, a conocer al Dios de la vida directamente. Pero hubieron personajes antes de la Reforma, es decir, predecesores de la Reforma. 4 grandes predecesores de la Reforma. El primero de todos ellos, el más antiguo, precisamente es nuestro Pedro Baldo, en Lyon, Francia, y posteriormente en zonas de sur de Francia, en el norte de Italia y en otras partes de Europa. Este movimiento de predicación que inició Baldo, porque llegó un momento que fue expulsado de la iglesia oficial, lo llevó a predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo que él, siendo un hombre rico, un hombre de negocios, un hombre potente aparentemente de su época, llevara a tener una tan grande transformación que se convirtió en un predicador de esperanza, un predicador del Evangelio, un predicador de las buenas nuevas de salvación? Un cambio verdaderamente epocal en un hombre que su impronta de vida era totalmente distinta. Él era un hombre de negocios, un hombre rico, dicen las crónicas. Pero sucedió algo y les voy a dar una pauta. Leemos en el Evangelio de Mateo,
en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 19 dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Es decir, le citó la ley de Moisés. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hemos escuchado muchas veces este pasaje de los evangelios. El llamado joven rico que se encuentra con Jesús. Una persona que en lo personal se considera ya superada. O sea, es decir, una persona que considera que ha llegado a los estándares más altos de la vida social, económica y demás, de su tiempo, y que como que, bueno, me basta la aprobación de alguien más, es decir, del maestro, ese tal Jesús que enseña. Jesús, un hombre que ya era muy conocido, y se acercaban a él reconociéndole como el maestro, y este joven rico, este hombre, viene y le dice estas palabras, le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Las personas saben y eran conscientes, los judíos de aquella época, y somos conscientes incluso hoy día, debemos serlo, que por más que hagamos muchas obras, por más que hagamos todo el bien posible, no hay garantía de tener la vida eterna, es decir, la vida después de la muerte, la vida con Dios. Jesús le cita las Escrituras, la ley de Moisés. Jesús siempre va a recordar al ser humano lo que está escrito por el Padre y por él mismo en el Antiguo Testamento. Los principios basilares de la vida, los 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello. Son aquellas cosas que son el no hacer. Pero a Jesús le interesa ir más allá del el no hacer. ¿Qué cosas no haces tú? ¿Qué cosas no estaba haciendo Baldo? Este joven rico se sintió choqueado, porque no esperaba las palabras de Jesús. Esperaba de Jesús tal vez las felicitaciones, porque él era una buena persona y había hecho cosas de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos de Moisés. Él todo eso lo había hecho desde niño, dijo. Yo siempre he hecho todos estos mandamientos. Soy una persona correcta al 100%. ¿Qué se esperaba entonces de Jesús? Tal vez se esperaba las felicitaciones, se esperaba la adulación, se esperaba ser exaltado. En cambio Jesús, que conoce el corazón del hombre, dice: pero bueno, visto que tienes riquezas, ¿por qué no la vendes? Y dásela a los pobres, dásela a la gente, y bien, sígueme. Recibió una oferta mucho más rica de cuanto le estaba proponiendo. Ser un discípulo de Jesús y seguirlo. Y dice que él se fue triste por su camino. Se fue triste por su camino. Porque tenía muchas posesiones.
Es un mensaje para reflexionar mucho. Es un mensaje muy profundo, Jesús y este muchacho, que tenía buenas intenciones, pero hasta cierto punto. Yo te sigo, Jesús, yo te sigo, Dios, yo creo en ti, Dios, pero hasta cierto punto. Hay ciertas áreas de mi vida que me encargo yo, las manejo yo, las controlo yo. Jesús, o toma todo de ti y de mí, o no toma nada. Y de nosotros solamente hay una cáscara de religión y no hay una relación. El movimiento valdense surge porque un hombre llamado Pedro Baldo, hace exactamente 850 años, él, ante la muerte de un amigo, quedó choqueado y buscó respuestas. ¿Dónde vamos después de la muerte? Alguien le dijo, bueno, tal vez respuestas que aquieten tu alma, tu angustia, vas a entender cuando leas las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras es la Biblia. En aquel entonces la Biblia estaba prohibida al pueblo. La gente, además de ser al 90% analfabeta, la gente dependía de la clase sacerdotal católica romana para escuchar algo de la Biblia. Es la Iglesia de Roma, el papado, que te dice qué tienes que creer y cómo tienes que creer. Y la Iglesia se interpuso a través de los siglos como mediadora necesaria y absoluta. En cambio, no hay otro mediador entre el cielo y la tierra, solamente Jesucristo, a través de su palabra. Baldo, como era una persona influyente y rica, ¿qué hace? Se procura una Biblia en latín en aquel entonces, y hace traducción de la Biblia. Leyendo esta Biblia, entonces comprende. Y según la tradición, aparentemente, este pasaje que acabamos de leer del encuentro del joven rico con Jesús, lo transforma. Él se siente identificado con esa persona. Ese soy yo. Pero yo no voy a ser, habrá pensado él tal vez, no voy a hacer lo mismo que hizo el joven rico, que se fue triste, rechazó la invitación de Jesús y la provocación de Jesús a ir más allá de lo que ya había hecho. Este hombre dice que comenzó a dar sus riquezas a los pobres, generó un revuelo, una revolución social en su época, a finales del año 1100. Y en aquella Lyon medieval, él dando sus riquezas a los pobres, se hizo pobre y comenzó a predicar. Fue tolerado al inicio por un tiempo y luego fue excomulgado y expulsado de la iglesia oficial, de la iglesia romana y de su propia ciudad, y giró por el mundo, por parte de Europa y también con mucha probabilidad en nuestros llamados valles valdenses. Y es así que nace el movimiento de predicación clandestina llamado Los Pobres de Lyon, con el tiempo llamados valdenses. 850 años de un movimiento primero de predicación clandestina y luego se va transformando a través de los siglos y llega la Reforma, y en 1532 el movimiento se transforma en iglesia protestante, en iglesia cristiana, en iglesia organizada, y ahí continúa su mensaje y también sufriendo, o sea, las grandes persecuciones que vivió nuestro pueblo valdense y las grandes transformaciones que lo llevó a través de los siglos hasta el día de hoy. Habría mucho para decir de esas transformaciones. No estamos de acuerdo con la deriva del mundo valdense de hoy día. Es por eso que nosotros, como valdenses, decimos que es necesario volver a la fuente con sencillez, a la fuente con pureza y con determinación, con obras de fe,
que transforman la vida del hombre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que ella es como espada de doble filo que penetra hasta los huesos y llega al tuétano y lo transforma. La palabra de Dios es viva. ¿Te has sentido tú identificado con esta palabra a la cual transformó la vida de Pedro Baldo hace 850 años atrás? ¿Alguna vez has sentido algo de esta palabra que te ha transformado, que te ha tocado, que ha dado un antes y un después en tu vida? Baldo lo vivió hace 850 años atrás, y tantos otros miles y miles y miles de personas que incluso ante el momento de la persecución estuvieron dispuestos a donar sus propias vidas para llevar adelante esa luz que brilla en las tinieblas del Evangelio. Esa luz que brilla en las tinieblas, el movimiento valdense lo llevó por siglos. Ojalá que nosotros un poquito todavía seamos capaces de llevar ese mensaje. 850 años en el tiempo de Dios no es nada, pero en el tiempo del hombre, del ser humano, es todo, es mucho. Que el Señor nos ayude a encontrarnos como el joven rico con Jesús y no rechazar el desafío que Jesús nos pide que afrontemos, porque estando con Él, absolutamente nuestra vida se transforma. Busca la transformación a través de Jesucristo, busca la transformación a través del ejemplo de aquellos que nos han precedido. Pedro Baldo es un muy buen ejemplo, despojándose de lo que era más valioso para él, encontró el tesoro más grande para él. Los valdenses fueron llamados por mucho tiempo el pueblo del libro. Este era su tesoro. Baldo lo descubrió y hoy nos toca también a nosotros seguir pregonándolo. Que Dios te bendiga grandemente.